Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de sistemas de muchas partículas. Como ustedes recordarán, en el anterior video vimos únicamente sistemas de dos partículas. Esto quiere decir que solo incluye a dos objetos en nuestro sistema conservativo y además la ecuación que encontramos es únicamente aplicable a sistemas unidimensionales, es decir, dos partículas, una dimensión únicamente. Pero en este video vamos a encontrar la generalidad para estos sistemas de n partículas. Como dije, en este video vamos a encontrar la generalidad, la ecuación general para resolver sistemas conservativos tridimensionales de muchas partículas. Si ustedes recuerdan, en el video anterior vimos que nuestra m mayúscula significaba la suma de todas las masas. Pero pues m nada más podría ser m1 más m2, puesto que el video es únicamente de dos partículas. Pero no, ahora la suma de las masas va a incluir m1 más m2 más m3 más mn. N puede ser el número que nosotros queramos, puesto que va a ser una generalidad. Ahora sí. Pues bien, para empezar a describir esta situación, necesitamos escribir los componentes de las coordenadas de nuestras partículas. ¿A qué quiero llegar? Componentes. Los componentes de cada partícula pueden ser yn, zn o xn. ¿A qué me refiero? Que la ordenada puede ser acá 2 y acá la coordenada puede ser 3 y la coordenada puede ser 5, por así decirlo. N me refiero a que puede ser las coordenadas de la masa 1, las coordenadas de la masa 2, pero para generalidad vamos a escribir la n. Componentes xn, yn, zn. Pues bien, lo siguiente serían sus velocidades. Velocidades sería v en xn, v en yn, v en zn. Pues bien, aquí tenemos las velocidades, pero las velocidades para cada partícula y para cada dirección. ¿A qué me refiero? La velocidad de la masa n en el eje x, la velocidad de la masa n en el eje y y la velocidad de la masa n en el eje z. Asimismo, podemos describir la aceleración de nuestra partícula n. La aceleración de nuestra partícula n sería nada más y nada menos que AN. AN sería la aceleración de nuestra masa n. Entonces ya tenemos los componentes, ya tenemos las velocidades en cada eje y ya tenemos la aceleración de nuestra masa n. Así es como podemos iniciar a resolver nuestra generalidad. Pero antes hay que poner dos restricciones. Para cada masa n va a existir una fuerza neta. Creo que esto queda bastante claro y por obviedad es que las fuerzas de atracción cuentan como fuerzas, las fuerzas de fricción cuentan como fuerzas y es por eso que se tiene una fuerza para cada masa n, ¿correcto? Pero la fuerza de la masa n no necesariamente tiene que ser igual a la fuerza de la masa n más 1, que tampoco tiene que ser igual a la fuerza de la masa n2. ¿A qué quiero llegar? Bueno, pues que las fuerzas netas de cada objeto no son necesariamente las mismas, es decir, puede haber una fricción mayor en un objeto que en otro, y esto ya hace una diferencia de fuerzas netas, así como la masa del objeto es un factor indispensable y claramente la velocidad y la aceleración a la que éstas se encuentren. Por eso es que no necesariamente las fuerzas netas de todos los objetos de nuestro sistema van a ser exactamente iguales. Asimismo, otro tema que vamos a retomar va a ser el de centro de masa. Si bien en el video anterior vimos qué era el centro de masa y cómo se definía, pues bien, aquí tenemos una expresión bastante general que no nos va a servir en esta ocasión. Por lo que
vamos a tener que encontrar el centro de masa del sistema en cada una de las coordenadas que tenemos, es decir, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por eso puse acá estas ecuaciones que definen al centro de masa del sistema en cada coordenada. Si bien es casi lo mismo que la de acá arriba, solo que en vez de poner X en el eje Y vamos a poner Y en el eje Z vamos a poner Z. Es la ubicación a la que se encuentren con respecto al eje del que estamos hablando. La masa 1 por la ubicación en Y de la misma masa 1 más la masa 2 por la ubicación en Y de esa misma masa 2 más y más hasta llegar a Mn, que serían una generalidad, puesto que estamos hablando de muchas partículas. Vectorialmente también se puede describir como la masa 1 por el vector 1 más la masa 2 por el vector 2 más la masa n por el vector n, puesto que esta es también una generalidad para entender mejor esta parte. Es decir, lo único aquí que estamos haciendo es encontrar el centro de masa para cada coordenada que tenga el objeto. Pues bien, el siguiente paso es tomar esta generalidad vectorial para después derivar, como en el anterior video hicimos, para encontrar la velocidad del centro de masa del sistema. La velocidad del centro de masa del sistema, pero ahora incluyendo 3 dimensiones y n número de partículas. Pues bien, va a ser muy similar a las anteriores ecuaciones del otro video, solo que aquí estamos encontrando una generalidad y por eso se tiene Mn y velocidad n. Lo mismo tendríamos que aplicar la segunda derivada de la ecuación vectorial del centro de masa para encontrar la aceleración del centro de masa, que sería bastante similar a las otras dos, solo que en vez de vector n o velocidad n, vamos a tener a n. Recuerden que AN es la aceleración de la masa que se esté hablando. M1A1, M2A2, M3A3. El siguiente paso para encontrar nuestra generalidad es similar que en el anterior video, puesto que nada más cambia la aceleración. La ecuación de la aceleración, la ecuación de la velocidad. Ahora no solo vamos a estar tomando de referencia 2 objetos, sino vamos a estar tomando de referencia n objetos. Es por eso que tenemos Mn a n. Ok, el siguiente paso va a ser despejar Mn a n, ¿correcto? Entonces, tendríamos lo siguiente. La suma de todas las masas que está dividiendo de este lado de la ecuación va a pasar multiplicando a la aceleración del centro de masa del sistema, y de este lado vamos a tener Mn a n, que también se puede escribir como M1 a 1 más M2 a 2, etcétera, etcétera. Este lado de la ecuación lo vamos a tener de manera similar para poder encontrar nuestra generalidad. Si nosotros nos damos cuenta, otra vez la segunda ley de Newton está siendo aplicada aquí, puesto que F es igual a ma, entonces podríamos escribir de manera fácil este lado de la ecuación como fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, etcétera, etcétera. Nuestro lado izquierdo de la ecuación no se modifica, pero esto se puede simplificar aún más. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Entonces lo que queríamos encontrar era una manera más simplificada de esta ecuación. Si ven, aquí les dice un pequeño diagrama de 3 objetos, n, r y k, que están en 3 dimensiones y en un sistema conservativo. Lo que quiero que vean aquí es bastante interesante, de hecho es la tercera ley de Newton. La fuerza que R está aplicando sobre n es F de Rn, ¿correcto? Pero la fuerza que n está aplicando sobre R es igual a nr, ¿ok? Pero así tenemos todos los objetos, F de K a n y F de n a k, F de K a R y F de R a K. Pero lo que quiero que se den cuenta aquí es de que si yo aplico la tercera ley de Newton, como les dije, es igual a menos FNR.
¿A qué quiero llegar? Que la fuerza que R aplica sobre N es proporcional en magnitud, pero opuesta en sentido. Si ustedes lo ven aquí, F de NR es igual a F de RN, pero en sentido contrario. Esto es la tercera ley de Newton. Y entonces, todas las fuerzas pares acciones que tenemos en este sistema se cancelan. Me van a decir, entonces, ¿qué queda? Pues queda nada más y nada menos que las fuerzas exteriores que se le aplican a cada objeto. Entonces, es por eso que si en el video anterior ven, tenemos que la suma de las fuerzas exteriores es igual a la masa de todo el sistema por la aceleración del centro de masa. Pues llegamos exactamente a lo mismo. Por lo tanto, la suma de las fuerzas externas de cada masa es igual a la suma de todas las masas por la aceleración del centro de masa del sistema. Esta es nuestra generalidad para 3 dimensiones y para n número de objetos. Otra manera de expresar nuestra generalidad para 3 dimensiones sería decir que la suma de fuerzas exteriores en X es igual a la suma de todas las masas por la aceleración del centro de masa en X, de igual manera para Y y de igual manera para el eje Z. Pues bien, estamos a punto de acabar, pero de aquí sale una cosa muy importante que Isaac Newton descubrió. Este punto que quería tocar antes de finalizar era el corolario que Isaac Newton descubrió. Y bien, dice que si la fuerza neta sobre un sistema de partículas es 0, entonces el centro de masa se está moviendo a una velocidad constante. ¿A qué quiero llegar? Puesto que si nuestra ecuación de la aceleración del centro de masa depende más que nada de las fuerzas exteriores y estas son igual a 0, entonces tenemos que nuestra aceleración en el sistema es igual a 0 y por lo tanto la velocidad del centro de masa del sistema es constante. Pues bien amigos, hasta aquí llega este video de sistemas de muchas partículas. Espero les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y los esperamos en el próximo video porque vamos a empezar a ver temas nuevos como son ímpetu lineal, ímpetu angular y teorema del impulso ímpetu. Gracias, nos vemos.